Bienvenidos nuevamente a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos, y en esta ocasión vengo a traeros algo que no suele ser común aquí en el canal. La comparativa, en este caso, de estos dos robots aspirador que tengo aquí encima de la mesa. Por un lado el Konga 5090 y por otro lado el Roomba i7. Recientemente he publicado en el canal la review de estos dos robots aspiradores por separado y muchos me habéis dicho: oye, ¿y por qué no hace una comparativa y nos cuentas qué diferencia y qué similitudes hay entre los dos robots aspiradores? Y me he dicho, ¿y por qué no hacerlo? Así que nada, si queréis ver frente a frente estos dos robots aspiradores, no os perdáis el vídeo. Para que tengáis una comparativa lo más detallada posible, voy a ir analizando punto por punto los aspectos clave que yo considero más relevantes y os los voy a ir indicando en cada uno de los dos modelos, empezando por los accesorios. Si hablamos de accesorios, el Zekotech 5090 trae un mando a distancia con el que podemos controlar el aspirador de forma remota, aunque no tengamos el móvil cerca. Eso, aunque a mí no me resulta útil, sí que considero que hay mucha gente que no tiene siempre el móvil cerca y les puede venir muy bien, o incluso si tenemos familiares en casa, ellos mismos pueden encargarse de controlar el robot aspirador. Ese mando a distancia no lo trae el Roomba i7, sin embargo, como accesorio relevante, trae una barrera virtual física que podemos utilizar en cualquier momento para impedir que dicho robot aspirador pase a una determinada estancia de nuestra casa. A veces esa implementación física en forma de accesorio puede ser más útil que poner una barrera virtual en la aplicación, porque digamos que lo tenemos más a mano. Simplemente coge el cacharrito y lo mueve a la instancia de la casa que quieras. Ese accesorio no lo trae la Zekotech 5090. La Zekotech 5090 trae repuesto del cepillo giratorio y la mopa que incorpora el depósito híbrido. No trae repuesto de filtros adicionales. Sin embargo, el i7 de Roomba trae un repuesto del cepillo giratorio y también trae repuesto para el filtro. Obviamente no trae repuesto de mopa porque el i7 no dispone de esa funcionalidad. Si ahora hablamos del depósito de polvo, el Zekotech 5090 trae dos tipos de depósitos de polvo, uno mixto que incorpora agua y polvo y otro seco que es únicamente polvo para usarlo sin mopa, mientras que el iRobot V7 solamente trae un único depósito de polvo. Si hablamos de la capacidad en mililitros de esos depósitos de polvo de ambos barredores a la hora de recoger la suciedad de nuestro suelo, he de deciros que el de polvo de Zekotech tiene una capacidad de 570 mililitros, mientras que el depósito de polvo del i7 tiene únicamente 400 mililitros de capacidad. A igualdad de funcionalidad, es decir, usando los dos barredores únicamente con el depósito de polvo, el Zekotech tiene casi 200 mililitros más de capacidad, con lo cual es capaz de recoger mucha más suciedad en un solo barrido que el Roomba i7. Eso sí, si luego utilizamos el depósito híbrido del Zekotech 5090, comentar que dicho depósito tiene únicamente capacidad de 270 mililitros, con lo que es recomendable primero realizar un barrido de la suciedad más abundante de nuestro suelo con el depósito de polvo y posteriormente un fregado con el depósito mixto y la mopa. Otra de las características relevantes de ambos barredores es el tema de la navegación o algoritmos de barrido, y en este caso cada una utiliza una técnica diferente. Mientras que la Zekotech 5090 trae un sensor láser 360 grados que permite mapear en tiempo real la estancia o piso de nuestra vivienda, el Roomba i7 trae un sensor que funciona por cámara, es decir, va tomando imágenes de nuestro piso, y eso, bajo mi punto de vista y por mi experiencia, es menos preciso. Es por eso que si observáis las reviews que he hecho previamente en el canal, mientras que el Zekotech 5090 podemos ver en la aplicación cómo va dibujando el mapa en tiempo real mientras va barriendo el suelo, en el Roomba i7 hemos de realizar 3 o 4 o incluso 5 pasadas por nuestro piso para que tome todas las fotografías necesarias y entonces haga la composición del plano. Y además en ningún caso con el Roomba i7 podemos ver en tiempo real ese barrido. Esto es una cosa que no me gusta, me pone un poquito nervioso, porque yo con otros robots aspiradores, siempre que han terminado de barrer, me voy al plano y veo todas las líneas y todos los sitios por donde ha pasado. Sin embargo, con el Roomba i7 no sé muy bien si ha barrido todo, si se ha dejado algo sin barrer, caso que por ejemplo yo no esté en casa o por supuesto no esté pendiente de lo que está barriendo en ese momento. Si ahora hablamos de la batería, aquí sí que hay una grandísima diferencia
diferencia entre los dos robots aspiradores. Mientras que el Cecotec 5090 tiene una batería de 6400 mAh, el Rumba i7 tiene únicamente 3300 mAh. Prácticamente el Cecotec tiene casi el doble de capacidad de batería que el Rumba i7. En las pruebas que he estado haciendo esta semana con los dos robots aspiradores y que están reflejadas en sus correspondientes reviews, obviamente el Cecotec 5090 tiene una autonomía muchísimo mayor y termina de hacer un barrido de nuestro suelo con un nivel de batería restante mucho mayor que el Rumba i7. Bien, es verdad que en ambos casos, si en algún momento se quedan sin batería cuando están barriendo, vuelven a la base, se recargan y luego continúan, pero claro, en ese caso, mientras que el Cecotec 5090 tendría para barrer toda la superficie de la vivienda, el Rumba i7 tendría que esperar a cargar nuevamente su batería para después continuar con el barrido, con lo cual en tiempo se va a dilatar más y eso puede ser un inconveniente. Otro aspecto clave y muy diferenciador entre estos dos robots aspiradores es la potencia de succión. Mientras el Cecotec 5090 tiene una potencia de succión de 8000 pascales, el Rumba i7 tiene únicamente una potencia de succión de 1800 pascales o PAs. 8000 frente a 1800 se nota muchísimo en situaciones donde requerimos mucha potencia de succión, en zonas muy sucias de nuestra vivienda y sobre todo también en alfombras, ya que el Cecotec 5090 en las alfombras va a dar el máximo y va a tener una limpieza mucho más profunda en las mismas que el Rumba i7. Otro tema importante de los barredores son los cepillos giratorios o cepillos principales, y aquí también ambos presentan unas grandes diferencias. El Conga 5090 incorpora de serie un cepillo que han denominado cepillo Jalisco, que es este cepillo redondo así como una especie de esponja dura, digámoslo así, un cepillo que permite extraer la suciedad más fina, mientras que el iRobot incorpora esta novedad, estos dos cepillos de goma que funcionan de forma simultánea, como ya os mostré en la review del barredor, pero que digamos que son dos cepillos genéricos que no tienen una funcionalidad claramente definida. Además, el Conga 5090 trae dos cepillos más, el típico cepillo estándar que incorpora goma con cepillitos pequeñitos, y luego también otro cepillo de goma similar al que incluye el iRobot, que es únicamente de goma y que sirve para temas de mascota, es decir, para extraer los pelos de nuestros perros, gatos, etc. A mí, por las pruebas que he hecho, particularmente me gusta más el cepillo Jalisco, el resultado que nos proporciona, porque como digo, es capaz de extraer mayor suciedad, sobre todo en temas de rincones y sitios menos accesibles, que este Rumba i7. Luego, otro tema importante que cabe destacar son los modos de limpieza. Si nos vamos a la aplicación del teléfono móvil, el Conga 5090 trae 8 modos de limpieza, como son automático, el modo esquina, el modo espiral, el modo scrubbing, el modo área, el modo zona restringida, el modo puntual y el modo manual. Es decir, tenemos un montón de modos de limpieza diferentes, 8, que además pueden ser combinados con los 3 niveles de potencia, como son eco, normal y el modo turbo en alfombra. Jugando con estos modos de barrido y potencia podemos limpiar en un montón de situaciones cotidianas. Por otro lado, el iRobot i7 únicamente trae 3 modos de limpieza que ellos han llamado pasadas de limpieza, una de ellas automático, otra una pasada y otra 2 pasadas, a través de la cual el robot pasaría 2 veces por el mismo sitio, y no me permite, por ejemplo, elegir el nivel o potencia de extrusión como sí que lo puedo hacer con el 5090. Y luego también lo que sí que han incluido en el Rumba i7 es una cosa que han denominado funcionamiento del depósito, mediante el cual me permite o bien pausar la limpieza si este se llena y volver a la base de carga, esperar ahí a que yo vacíe el depósito y luego continuar. Y luego el funcionamiento con el que yo lo he estado utilizando es continuar con la limpieza cuando el depósito esté lleno, pero claro, ahí en ese caso, si tenemos mucha suciedad, dado que es un depósito de solo 400 mililitros, pues tal vez se acumule demasiado y la limpieza no sea tan efectiva. Ahí sí que he hecho en falta un tamaño del depósito de polvo algo mayor. Luego, por último, hay una gran diferencia en otra de las funciones principales, como es el fregado. Mientras que el Cecotec Conga 5090 sí que incorpora un depósito híbrido con mopa, es decir, nosotros podemos llenar y hacer un fregado de nuestra casa, el Rumba i7 carece de la función fregado, es decir, no tiene mopa, con lo cual únicamente podemos pasar el robot aspirador en seco. Además, el Conga 5090 ya dispone de caudal de
agua regulable a través de la aplicación, con lo cual nosotros podemos elegir si queremos que la mopa esté más o menos empapada en función de nuestro tipo de suelo. Obviamente, si tenemos parqué o tenemos madera, nos interesa que esté con un caudal de agua bajo, y si como en mi caso tenéis grés, pues un caudal de agua más alto para que empape un poquito más y haga una limpieza más profunda. Para mí a día de hoy es muy importante que incorpore la mopa, porque además no es obligatorio el uso de la misma, con lo cual en un momento dado, si queremos utilizar el Conga 5090 con mopa, lo podríamos hacer gracias al depósito híbrido, pero también si quisiéramos utilizar el Conga 5090 lo mismo que el Rumba i7, es decir, únicamente en modo aspirado, en modo seco, también lo podríamos hacer con el correspondiente depósito, es decir, mucho más polivalente a día de hoy un robot aspirador con mopa que sin mopa. Bueno, ya para terminar el vídeo, una de las cosas más sorprendentes y que más me ha llamado la atención es la grandísima diferencia de precio que hay entre estos dos robots aspiradores. Estamos hablando que el Cecotec 5090 tiene un precio de 495 € en Amazon, mientras que el Rumba i7 tiene actualmente un precio de 749 € en Amazon. Hay una grandísima diferencia de precio entre estos dos robots aspiradores, de hecho ya lo comentaba en su día cuando hice el análisis de este Rumba i7, que me parece un producto demasiado caro para la funcionalidad que nos está ofreciendo. Tener en cuenta que estamos hablando de una diferencia de precio de 250 € cuando además el Rumba i7 tiene menos potencia de succión, menos autonomía de batería, un tamaño del depósito de polvo menor y además no tiene mopa, con lo cual juzgad vosotros mismos. Como digo, esto es una comparativa para que veáis las diferencias que hay entre los dos productos, pero ya si queréis más detalles de alguno de ellos, que sepáis que en el canal tenéis una review completa del Cecotec Conga 5090 y del Rumba i7, donde os cuento funcionalidades, emparejamientos con aplicaciones, modos de barrido, es decir, muchas más cositas que os recomiendo que veáis. Os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra a ambos robots aspiradores para que ustedes seáis capaces de decidir cuál es el que más os interesa. Si os ha gustado la comparativa, me lo podéis indicar en los comentarios del vídeo y así en un futuro puedo hacer nuevas comparativas con otros robots aspiradores que entren aquí al canal. Bueno, pues nada más, hasta aquí la comparativa del Conga 5090 y el Rumba i7. Un me gusta me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal, una suscripción me hace el hombre más feliz del planeta Tierra, y más cuando marcáis la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación a vuestro teléfono móvil. Si esto os ha sabido a poco, que sepáis que tenéis un podcast diario que se emite de lunes a viernes disponible en Spotify, totalmente gratuito, no necesitamos ser premium. Os vais a Spotify, buscáis Más que Teclas y os suscribís porque seguramente que os guste. Además, mucha más información en mi web, masqueteclas.com, y no vayáis porque ya mismo en breve volvemos aquí al canal con otro vídeo de otra chuche tecnológica muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo.